Dennis Rader, uno de los asesinos en serie más sádicos de Estados Unidos, hoy, a sus 80 años, cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas en una celda de máxima seguridad. No saldrá jamás. La ley dicta que debería pasar 175 años tras las rejas, antes de tener siquiera una oportunidad de libertad, pero no la tendrá. Lo irónico es que Rader se salvó de la ejecución por una cuestión de tiempo. Kansas, su estado natal, abolió la pena de muerte justo antes de que sus crímenes salieran a la luz. Si hubiera matado unos años después, hoy no estaría respirando. En este video, descubrirás cómo vive actualmente el asesino BTK, qué hace dentro de prisión, y las perturbadoras cartas y dibujos que sigue enviando desde su celda. Porque, aunque esté encerrado, Dennis Rader no ha dejado de buscar atención, y lo que hace hoy podría ser incluso más inquietante que sus asesinatos. Casi 2 décadas después de su captura, el nombre de Dennis Rader, el infame asesino BTK, volvió a resonar en los titulares. A principios de 2019, su hija, Kerri Rawson, publicó sus memorias tituladas La hija de un asesino en serie, mi historia de fe, amor y superación. En el libro, Kerri narra, con una mezcla de dolor y valentía, cómo descubrió que el hombre que le leía cuentos por la noche, que era presidente de su iglesia, y que parecía un ejemplo de padre americano, era en realidad un asesino en serie, que había torturado y matado a 10 personas durante más de 30 años. Tras la publicación de esas memorias, el caso BTK volvió a captar la atención de los medios y del público. Y, sorprendentemente, Dennis Rader rompió su silencio. Por primera vez desde su arresto en 2005, respondió a una serie de preguntas enviadas por dailymail.com al Centro Correccional El Dorado, una prisión de máxima seguridad en Prospect Township, Kansas, donde comparte encierro con más de 500 reclusos. Su respuesta llegó en forma de una carta inquietante. En la primera página, Rader dibujó una figura geométrica colorida, con el título El Caverna 2019. Así es como él llama a su celda. Mi caverna, mi mente, mi santuario, escribió. Según Rader, pasa los días dibujando, escribiendo diarios y creando símbolos que mezclan religión, control y poder. Muchos de ellos son tan enigmáticos como perturbadores. Expertos en criminología afirman que este comportamiento revela su deseo de mantener relevancia, incluso tras décadas en prisión. Otros creen que su arte no es más que otra manifestación de su necesidad de dominio psicológico, el mismo que lo llevó a asesinar. Lo cierto es que, incluso entre las paredes de concreto de su celda, Dennis Rader sigue encontrando formas de proyectarse al mundo exterior. Su cuerpo está encarcelado, pero su mente, sigue cazando. Junto a la figura escribe: febrero, el mes de los tesoros que reconfortan el corazón. Y, epigrama, caminamos por las playas de la vida, sin saber qué nos deparará la marea. Pidió disculpas por su letra y sus frases inconexas, atribuyéndolo a un posible derrame cerebral sufrido el año pasado, que también cree que le provocó pérdida de memoria a corto plazo. Al describir su vida dentro de prisión, Dennis Rader asegura que se siente seguro en el Centro Correccional El Dorado, el mismo complejo de máxima seguridad donde ha pasado los últimos años. En una de sus cartas, escribió con tono casi orgulloso: me siento muy seguro, creo que soy la mascota del centro. Me cuidan bien, pero me mantienen aislado del mundo, aunque tengo todos los privilegios del aislamiento. Rader vive bajo un régimen de aislamiento permanente. Su celda, como él mismo la describe, mide apenas 8 por 12 pies, unos 4 por 3, 6 metros, con una pequeña ventana y una puerta metálica reforzada que solo se abre cuando los guardias lo escoltan esposado. Tengo televisión, radio, una olla caliente, libros, puedo hacer llamadas, recibir visitas. Simplemente vivo solo. No tengo contacto con nadie fuera de mi celda, a menos que esté esposado. Probablemente me catalogan como de alto perfil.
Así transcurren sus días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Dentro de esas 4 paredes grises, se despierta temprano, realiza una rutina casi militar: leer, escribir, limpiar su celda y ver televisión. Su canal favorito es Turner Classic Movies, donde disfruta de películas antiguas, especialmente del cine de los años 50 y 60. También mira noticieros y programas como 20 vigésimos de ABC News, en los que, según admite, le fascina verse a sí mismo mencionado. Los funcionarios penitenciarios han confirmado que Rather mantiene una conducta impecable, no causa conflictos, no participa en altercados y se comporta de manera educada. Pero detrás de esa calma aparente, muchos creen que sigue jugando su juego psicológico. Algunos expertos en perfil criminal aseguran que Rather se alimenta del control, incluso dentro del encierro. Su aislamiento no es un castigo, sino un escenario, un lugar donde él sigue siendo el centro de su propia narrativa. Pasa horas escribiendo en cuadernos, diseñando diagramas, inventando símbolos y mapas que reflejan su mente obsesiva. Incluso nombra su celda la caverna, como si fuera su guarida mental. Allí, rodeado de concreto y silencio, Rather sigue intentando construir una versión de sí mismo, una especie de genio oscuro incomprendido, que observa el mundo desde detrás de una mirilla de metal. A veces, en sus cartas, se refiere a su vida actual como una rutina tranquila, monótona, pero satisfactoria. Una frase que, viniendo de un asesino en serie, que torturó y mató por placer, suena más perturbadora que cualquier confesión. En sus cartas más recientes, Dennis Rader describe su día a día con una mezcla de rutina y orgullo, como si su vida en prisión fuera una versión distorsionada de la normalidad. Trabajo en arte, poesía, escribo muchas cartas, llevo un registro y un libro sobre mi vida. Hago ejercicio cuando puedo, escribió. Según él, estas actividades lo mantienen ocupado y en paz. Rather dedica buena parte de su tiempo a escribir cuadernos llenos de notas, dibujos, poemas y símbolos que combinan religión, control y culpa. En su mente, la celda no es solo un castigo, sino un taller, un laboratorio de pensamientos, donde sigue explorando su obsesión por el poder y la identidad. También menciona a las pocas personas con las que mantiene contacto. Llamo a mis amigos más cercanos. Es agradable hablar con ellos. Me visitan, me envían cartas y tarjetas bonitas, o me compran libros para leer. Yo los llamo mi familia de la cueva. Esa familia está compuesta por un reducido grupo de personas que aún le escriben, algunos antiguos conocidos, y otros que lo contactan por pura fascinación con el caso BTK. Criminólogos, periodistas e incluso fanáticos del crimen real que buscan comprender o tal vez justificar al monstruo detrás del hombre. Rather ha estado allí, en El Dorado, por más de 13 años y 190 días al momento de escribir esa carta. Confiesa que la monotonía le pesa. Después de un tiempo, uno se cansa de hacer lo mismo día tras día, pero mantenerse ocupado ayuda. También cambiar la rutina. Su rutina, sin embargo, sigue marcada por el aislamiento total. Solo tiene contacto con los guardias y con los pocos visitantes aprobados por el centro penitenciario. Su mundo se limita a unos pocos metros cuadrados, una televisión y los pensamientos que no lo han abandonado desde los años 70. Lo más perturbador llega al final de su carta. Rather afirma que, cuando cometió los asesinatos, no actuaba solo. Le dijo a dailymail.com que estaba poseído por 2 demonios, a los que llamó Batter y Factor X. Según él, esas entidades eran las verdaderas responsables de sus crímenes. En su mente, Factor X era una fuerza invisible que lo impulsaba a matar, un poder oscuro que compartía, según decía, con otros asesinos seriales como Ted Bundy o Jack el Destripador. Los psicólogos que han analizado su caso interpretan esta posesión como una justificación simbólica, una forma de Rather de deslindarse de la culpa. En realidad, Factor X sería la máscara con la que intenta proteger su ego, la excusa que le permite verse como un hombre controlado por fuerzas superiores, en lugar de un asesino calculador.
pero sus escritos muestran otra verdad más inquietante. Detrás del supuesto arrepentimiento y de las palabras poéticas, Dennis Rader sigue obsesionado con el mismo juego de poder que lo definió como BTK, un hombre que, incluso desde la soledad de su celda, sigue intentando controlar la narrativa y nuestra atención. Cuando se le preguntó si había cometido más asesinatos además de los 10 por los que fue condenado, Dennis Rader fue categórico: no. Sin embargo, añadió algo que heló la sangre de los investigadores. Había estado a punto de matar a una 11ª víctima. La llamó su víctima de jubilación. No la nombra en su carta, pero muchos creen que se refería a Mary Capps, una mujer que trabajó para él durante casi 7 años como oficial de cumplimiento en Park City, Kansas. Capps conocía a Rader como su jefe directo, un hombre exigente, meticuloso y con un comportamiento cada vez más extraño en los meses previos a su arresto en 2005. Tras descubrir su verdadera identidad, Mary quedó devastada. Con el tiempo fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y años después publicó un libro titulado Mi jefe era el asesino BTK. Si te interesa descubrir más casos reales que inspiraron las películas más oscuras del cine, suscríbete a Criminal True. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando, narrando y creando nuevo contenido como este, con el respeto y el detalle que cada historia merece. Sigamos. Yo fui la siguiente víctima. En sus páginas describe cómo Rader ejercía una autoridad abusiva y manipuladora, disfrutando de la sensación de control que tenía sobre ella y sobre los demás empleados. En el último año antes de su detención, su comportamiento se volvió inquietante. Capps recuerda cómo Rader le hizo una pregunta escalofriante: ¿crees que me parezco al retrato robot del BTK que muestran en las noticias? Al principio ella lo tomó como una broma macabra, una provocación sin sentido. Pero pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas. Durante semanas, alguien la llamaba a su teléfono móvil con frecuencia, pero al contestar, solo escuchaba respiraciones al otro lado. Las luces de su porche aparecían desenroscadas cada noche, y sentía que alguien la observaba cuando volvía del trabajo. Todo eso se detuvo de forma repentina el 25 de febrero de 2005, el día en que Dennis Rader fue arrestado. Años después, al escribir desde su celda en el Centro Correccional El Dorado, Rader confirmó esas sospechas. En su carta al dailymail.com escribió: había una 11ª víctima elegida, pero no funcionó ese día. Estoy seguro de que, si no me hubieran arrestado, ella habría llegado a ser la 11ª. Luego añadió con frialdad: ella iba a convertirse en mi víctima de retiro del mundo de los asesinos en serie. Yo ya era demasiado viejo y quería retirarme, aunque seguía siendo BTK. Esa idea, retirarse de ser asesino en serie, muestra la profundidad de su desconexión moral. Para Rader, matar no era solo un crimen, era una carrera, una identidad que planeaba concluir con un último acto de control, un cierre personal a su vida como depredador. En la misma carta, se jactó incluso de su legado criminal, diciendo: casos sin resolver, para quien yo era un misterio de Wichita. Los expertos en criminología que analizaron esas palabras coinciden en algo. Incluso tras tantos años encerrado, Rader sigue hablando con el mismo tono de superioridad y frialdad emocional. Para él, la idea de una víctima de retiro no era arrepentimiento, sino una fantasía no completada, la última pieza de su historia que el arresto le impidió escribir. Y para Mary Capps, esa revelación fue una confirmación de sus peores miedos, que había estado a solo un paso de convertirse en la última víctima del monstruo de Wichita. Al preguntarle dailymail.com qué temas de actualidad le interesaban particularmente, respondió: que se destituya al presidente Trump. Eso es todo lo que diré sobre él. Créanme, el peor presidente de la historia. Rader añadió que su salud se ha resentido en prisión. Desde un derrame cerebral el año pasado hasta escoliosis, una curvatura lateral de la columna vertebral dolorosa y a menudo incapacitante. Rader declaró a dailymail.com: es difícil. Bueno, parece que a medida que envejezco la lista se alarga. Tengo escoliosis muy severa,
Por la noche se me endurece y no puedo moverme. Hago ejercicio, sobre todo de brazos, después de guardar reposo en cama, pero no puedo estar mucho tiempo de pie. Continuó. Además, el 25 de septiembre de 2018 sufrí un derrame cerebral o una infestación de chinches. Tuve problemas de vértigo durante mucho tiempo. Estuve muy enfermo, pero mucho mejor. Creo que afectó mi caligrafía y tal vez mi cerebro, o puede que sea la edad. A los 73 años tengo buena memoria, pero no tanta para las nuevas generaciones. Otra razón para jubilarme parcialmente. He perdido algo de coordinación. A pesar de la brutalidad que mostró hacia sus víctimas, Rader hablaba con cariño de su hija Kerry y del libro que ella escribió sobre él. Kerry declaró recientemente a los periodistas que no se ha comunicado con su padre desde octubre de 2017. Rader dijo: "Me estoy preparando para retirarme del infame foco mediático y dejar que mi hija Kerry Rawson tome el relevo. Su nuevo libro, La hija de un asesino en serie, ya está a la venta. Tienen que leer el libro de mi hija". Los lectores de dailymail.com, que cuenta mucha historia familiar y el amor que ella me tenía. Ella era mi niña marimacho. La quiero muchísimo como al resto de mi familia, pero creció, se casó, se convirtió en madre primeriza y autora de un libro. Creo que eso la ayudará a sanar una herida profunda y a decirles a los demás: puedes amar y vivir con un lobo, con piel de cordero. Ten cuidado con comportamientos anormales o cosas que no estén del todo bien. Investiga a esa persona. Rader también dijo que está en guardia contra las víboras, personas que coleccionan cartas y libros suyos para luego venderlos como objetos de colección. Escribió: "Tienes un nuevo Viper en tu ciudad. Yo le llamo DT, pero puso a la venta un libro que leí, un buen libro, 5 personas que encontrarás en el cielo, por unos $200. Me lo envió, lo leí y lo firmé para devolvérselo. Hay personas que se lucran a costa de los presos, obteniendo sus cartas, dibujos, poemas y demás pertenencias. Tengo unos 42 casos registrados, pero a medida que envejezca y reduzca mis gastos, habrá más actividad de Viper. No podían esperar a que falleciera".